El otoño de 1991 en la pequeña ciudad de Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, transcurría con la tranquilidad característica de las comunidades rurales españolas, donde todos se conocían y los niños podían caminar solos por las calles empedradas sin que sus padres sintieran la menor preocupación. Entre estos niños se encontraba Lucía Martínez Ruiz, una niña de 8 años de cabello castaño rizado y ojos verdes brillantes, que tenía una característica distintiva que la hacía inconfundible. Una pinta grande y oscura en su mejilla izquierda que, lejos de acomplejada, la hacía sentirse especial y única. Era hija de Miguel Martínez, un mecánico respetado que tenía su taller en el centro del pueblo, y de Carmen Ruiz, una maestra de la escuela local que había dedicado su vida a la educación de los niños de la región. Lucía era conocida en todo Valdepeñas no solo por su personalidad vivaz y su sonrisa contagiosa, sino también por esa marca de nacimiento que todos los vecinos recordaban con cariño, llamándola cariñosamente nuestra niña de la pinta bonita. El 15 de noviembre de 1991, un jueves gris y ventoso, Lucía salió de la escuela a las 5:30 de la tarde como todos los días, despidiéndose de su mejor amiga Ana con la promesa de verse al día siguiente para trabajar juntas en un proyecto de ciencias naturales. Los maestros la vieron salir por la puerta principal del colegio, cargando su mochila azul marino con los libros y cuadernos del día, su característica pinta claramente visible mientras sonreía y se dirigía hacia la plaza del pueblo como era su rutina habitual. Varios vecinos la saludaron durante los primeros metros de su recorrido. Don Fernando, el panadero, que siempre le guardaba un trozo de pan dulce y le decía: «Ahí va nuestra estrella con su marca especial». Doña Mercedes, la florista, que le regalaba pequeñas margaritas. Y el joven Carlos, que trabajaba en la farmacia y siempre le preguntaba por sus calificaciones escolares, mientras notaba cómo la pinta en su mejilla se arrugaba cuando sonreía. Sin embargo, en algún punto entre la plaza del pueblo y su casa, un trayecto que normalmente le tomaba apenas 10 minutos, Lucía simplemente desapareció. Cuando no llegó a casa a la hora esperada, Carmen inicialmente pensó que se había entretenido jugando con alguna amiga, pero cuando las 7:00 de la noche llegaron sin noticias de su hija, la preocupación se transformó en pánico. Miguel cerró inmediatamente su taller y junto con Carmen comenzaron a recorrer las calles de Valdepeñas, describiendo a cada vecino la inconfundible apariencia de su hija. Lucía, la niña de 8 años con la pinta grande en la mejilla izquierda. ¿La han visto? La Guardia Civil fue alertada esa misma noche, y los agentes tomaron nota especial de esa marca distintiva que haría imposible confundir a Lucía con cualquier otra niña. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La búsqueda de Lucía se extendió por toda Castilla-La Mancha, con su fotografía, donde la pinta en su mejilla era claramente visible, apareciendo en periódicos nacionales, programas de televisión y carteles distribuidos por toda España. Miguel y Carmen nunca perdieron la esperanza, y Miguel desarrolló la obsesión de revisar cualquier publicación, cualquier medio donde pudiera aparecer una imagen de su hija. En el año 2000, 9 años después de la desaparición, esta obsesión lo llevaría a hacer un descubrimiento devastador mientras hojeaba una revista Playboy en el kiosco de prensa, donde reconocería instantáneamente esa pinta característica en el rostro de una joven que ya no era la niña que había perdido. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Los años de búsqueda infructuosa habían pasado lentamente, pero en el año 2000, un hallazgo casual en una revista para adultos revelaría una verdad tan impactante que pondría al descubierto una red de explotación que había operado en las sombras durante años. El descubrimiento que cambiaría para siempre la vida de Miguel Martínez ocurrió en una tarde lluviosa de marzo del año 2000, cuando se detuvo en el kiosco de prensa de la estación de autobuses de Ciudad Real durante un viaje de trabajo. Miguel había desarrollado a lo largo de los años una compulsión casi obsesiva de revisar cualquier publicación que pudiera contener fotografías de mujeres jóvenes, manteniendo siempre la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de su hija desaparecida.
Esa tarde, mientras esperaba su autobús de regreso a Valdepeñas, sus ojos se posaron sobre la portada de la revista Playboy de ese mes, y algo en la imagen de la modelo de portada le resultó inquietantemente familiar. Con manos temblorosas, compró la revista y se dirigió a un café cercano, donde bajo la luz tenue de una lámpara, comenzó a hojear las páginas con el corazón acelerado y una mezcla de esperanza y terror creciendo en su pecho. Al llegar a la sección central de la revista, Miguel se encontró cara a cara con una realidad que lo golpeó como un rayo. Allí, en una sesión fotográfica de varias páginas, estaba una joven de aproximadamente 17 años que, a pesar de los cambios naturales del crecimiento y los años transcurridos, era inconfundiblemente su hija Lucía. La pinta grande y oscura en su mejilla izquierda era exactamente igual a como la recordaba. Esa marca distintiva que había hecho única a su pequeña niña ahora presente en el rostro de una adolescente que posaba desnuda para una de las revistas para adultos más conocidas del mundo. El artículo que acompañaba las fotografías la presentaba como Lola Vega, 18 años de Barcelona. Pero Miguel sabía con absoluta certeza que estaba viendo a su hija Lucía, ahora convertida en una joven que había sido forzada a una vida que él no podía ni quería imaginar. La conmoción inicial dio paso a una mezcla devastadora de alivio, horror y una determinación férrea de recuperar a su hija. Miguel salió corriendo del café, dejando el autobús que lo llevaría de regreso a casa, y se dirigió directamente a la comisaría de la Guardia Civil más cercana con la revista en sus manos. Los agentes, inicialmente escépticos ante lo que parecía ser la desesperación de un padre que veía a su hija desaparecida en cualquier lugar, cambiaron completamente su actitud cuando Miguel les mostró las fotografías de Lucía niña junto a las imágenes de la revista. La pinta característica era una evidencia irrefutable. Esta era definitivamente la misma persona, y lo que habían descubierto era solo la punta del iceberg de una red de explotación sexual que había estado operando durante años, secuestrando niñas de pueblos pequeños y transformándolas en productos para la industria pornográfica. La investigación que se desató inmediatamente involucró a la Policía Nacional, la Guardia Civil y eventualmente a Interpol, ya que las pistas llevaron a descubrir una organización internacional que se especializaba en el secuestro de menores de edad para su posterior explotación sexual. Los investigadores rastrearon la dirección de la editorial de la revista y comenzaron a seguir el rastro de Lola Vega, descubriendo que había sido fotografiada en un estudio de Barcelona, pero que su paradero actual era desconocido. La investigación policial se intensificó cuando los agentes descubrieron que el estudio fotográfico de Barcelona, donde habían sido tomadas las imágenes de Lucía, era en realidad una fachada para una operación mucho más siniestra. El propietario del estudio, un hombre llamado Ricardo Valls, había estado utilizando su negocio aparentemente legítimo de fotografía de modas para reclutar y explotar a jóvenes vulnerables, muchas de las cuales habían sido secuestradas años atrás cuando eran niñas. Los registros del estudio revelaron una red compleja que se extendía por toda España y tenía conexiones internacionales, con documentos que mostraban el tráfico sistemático de menores desde pequeños pueblos rurales hacia grandes ciudades, donde eran forzadas a participar en la industria pornográfica. Valls había desarrollado un sistema sofisticado para falsificar documentos de identidad, transformando a niñas secuestradas en supuestas adultas jóvenes con nuevas identidades que les permitían trabajar legalmente en la industria del entretenimiento para adultos. El interrogatorio de Valls reveló detalles escalofriantes sobre cómo operaba la red de secuestro y explotación. Lucía había sido una de las primeras víctimas de esta organización, secuestrada específicamente por su apariencia distintiva, que la hacía memorable para los clientes. Durante 9 años, había sido mantenida en diferentes ubicaciones, primero en una casa de seguridad en las afueras de Madrid, luego trasladada a Barcelona cuando alcanzó la adolescencia. Valls admitió que las niñas eran sometidas a un proceso de condicionamiento que incluía drogas, amenazas contra sus familias y manipulación psicológica diseñada para hacerlas dependientes de sus captores y dóciles a sus demandas.
A Lucía le habían dicho que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico y que ella no tenía a dónde ir. Una mentira cruel que había sido reforzada durante años para mantenerla bajo control. La búsqueda de Lucía se convirtió en una operación de rescate urgente cuando los investigadores descubrieron que había sido trasladada recientemente a Francia, donde la red tenía conexiones con clubes nocturnos y burdeles en París y Marsella. La cooperación internacional entre la policía española y francesa fue crucial para rastrear su paradero, utilizando la información proporcionada por Valls y otros miembros arrestados de la organización. Los agentes descubrieron que Lucía estaba siendo mantenida en un apartamento en el distrito 18 de París, junto con otras 4 jóvenes que también habían sido víctimas de la red de tráfico. El rescate se llevó a cabo en una operación coordinada que involucró a las fuerzas especiales francesas, y cuando los agentes entraron al apartamento, encontraron a Lucía, ahora de 17 años, en un estado de confusión y terror, habiendo sido condicionada durante tanto tiempo que inicialmente no reconoció su verdadero nombre, ni recordaba claramente su vida anterior en Valdepeñas. El reencuentro entre Miguel y Lucía fue tanto emotivo como devastadoramente complejo, ya que la joven había sido tan profundamente traumatizada y manipulada que necesitaría años de terapia intensiva para comenzar a recuperar su verdadera identidad y procesar el horror de lo que había experimentado durante casi una década de cautiverio. El reencuentro entre Miguel y Lucía tuvo lugar en un hospital especializado en trauma psicológico en París, bajo la supervisión de psicólogos especializados en víctimas de tráfico humano. Cuando Miguel vio a su hija por primera vez después de 9 años, apenas pudo reconocer a la niña alegre y vivaz que había perdido en la joven frágil y asustada que tenía frente a él. Lucía, ahora de 17 años, había crecido físicamente, pero su desarrollo emocional había sido severamente afectado por años de abuso y manipulación. La pinta característica en su mejilla izquierda seguía siendo la misma, pero sus ojos verdes, que antes brillaban con curiosidad infantil, ahora reflejaban un dolor profundo y una desconfianza hacia el mundo que la rodeaba. Los primeros encuentros fueron devastadoramente difíciles. Lucía no recordaba claramente su vida en Valdepeñas, había sido condicionada a creer que sus padres estaban muertos, y reaccionaba con pánico ante cualquier contacto físico o muestra de afecto. Carmen, que había viajado inmediatamente a París al recibir la noticia, experimentó una mezcla de alegría indescriptible y dolor desgarrador al ver el estado de su hija. La maestra, que había dedicado su vida a cuidar y educar niños, se encontró completamente perdida ante la magnitud del trauma que había sufrido su propia hija. Los médicos explicaron que Lucía sufría de trastorno de estrés postraumático severo, amnesia disociativa parcial y una serie de condicionamientos psicológicos que requerirían años de terapia especializada para ser superados. Había sido sistemáticamente drogada con sustancias que afectaron su memoria y su capacidad de formar recuerdos coherentes, y había desarrollado mecanismos de supervivencia que incluían la disociación mental como forma de protegerse del horror de su situación. El proceso de repatriación de Lucía a España fue complejo, involucrando no solo aspectos legales internacionales, sino también la preparación de un programa de rehabilitación integral. El gobierno español, conmocionado por la magnitud del caso y la atención mediática internacional que había generado, estableció un equipo multidisciplinario de especialistas para trabajar con Lucía y su familia. Este equipo incluía psicólogos especializados en trauma, psiquiatras, trabajadores sociales y terapeutas especializados en víctimas de tráfico sexual. El caso de Lucía se convirtió en un punto de inflexión para las políticas españolas sobre tráfico de menores, llevando a la creación de protocolos específicos para el tratamiento de víctimas recuperadas después de largos periodos de cautiverio. La comunidad de Valdepeñas, que había mantenido viva la esperanza del regreso de Lucía durante 9 años, ahora enfrentaba el desafío de apoyar a una familia que necesitaba reconstruirse completamente. Los vecinos, que recordaban a la niña alegre con la pinta en la mejilla, ahora debían aprender a interactuar con una joven traumatizada que necesitaba tiempo, paciencia y comprensión para sanar.
La historia de Lucía se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra el tráfico de menores, pero también en un recordatorio doloroso de las cicatrices duraderas que estos crímenes dejan en sus víctimas y sus familias. Los juicios contra los miembros de la red de tráfico comenzaron en 2001 y se extendieron durante 3 años, convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos y complejos de la historia judicial española. Ricardo Valls y sus asociados enfrentaron cargos que incluían secuestro, tráfico de menores, explotación sexual, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. El proceso judicial reveló la magnitud aterradora de la operación. Durante más de una década, la red había secuestrado a más de 50 niñas de pequeños pueblos rurales de toda España, transformándolas en víctimas de explotación sexual bajo identidades falsas. El testimonio de Lucía, aunque limitado por su trauma y los efectos de las drogas que le habían administrado durante años, fue crucial para establecer los patrones de operación de la organización. Los investigadores descubrieron que la red tenía conexiones con organizaciones similares en Francia, Italia y Marruecos, formando parte de una red internacional de tráfico que movía víctimas a través de Europa y el norte de África. La cobertura mediática del caso generó un debate nacional sobre la protección de menores y la efectividad de los sistemas de búsqueda de niños desaparecidos. La historia de Lucía se convirtió en portada de todos los periódicos españoles, y su fotografía de niña, con la pinta característica claramente visible, se convirtió en un símbolo de la lucha contra el tráfico infantil. Sin embargo, Miguel y Carmen lucharon constantemente para proteger la privacidad de su hija durante su proceso de recuperación, estableciendo límites estrictos sobre las entrevistas y apariciones públicas. Los medios de comunicación, inicialmente sensacionalistas en su cobertura, gradualmente adoptaron un enfoque más responsable gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos y la propia familia Martínez, que insistía en que el foco debía estar en la justicia y la prevención, no en el morbo. El proceso de rehabilitación de Lucía fue largo y complejo, requiriendo múltiples enfoques terapéuticos para abordar las diferentes dimensiones de su trauma. Los especialistas trabajaron no solo en recuperar sus memorias de la infancia, sino también en ayudarla a desarrollar las habilidades sociales y emocionales que había perdido durante sus años de cautiverio. Lucía tuvo que reaprender conceptos básicos como la confianza, el afecto familiar y la autonomía personal, mientras lidiaba con flashbacks, pesadillas y episodios de ansiedad severa. Su educación formal había sido completamente interrumpida, por lo que también necesitó tutores especializados para ayudarla a ponerse al día académicamente. A pesar de estos desafíos monumentales, Lucía mostró una resistencia notable y gradualmente comenzó a recuperar fragmentos de su personalidad original, incluyendo destellos de la alegría y curiosidad que había caracterizado su infancia. La Fundación Lucía Martínez fue establecida en 2002 por Miguel y Carmen, con el objetivo de apoyar a otras familias de niños desaparecidos y financiar programas de prevención del tráfico de menores. La Fundación trabajó para mejorar los protocolos de búsqueda, establecer sistemas de alerta temprana y proporcionar apoyo psicológico especializado a familias afectadas por estos crímenes. Los años que siguieron al rescate de Lucía estuvieron marcados por pequeños pero significativos avances en su proceso de sanación, así como por cambios fundamentales en las políticas españolas de protección infantil. En 2003, 2 años después de su regreso, Lucía había logrado recuperar muchos de sus recuerdos de la infancia en Valdepeñas, especialmente aquellos relacionados con momentos felices junto a sus padres y amigos. Su personalidad comenzó a emerger gradualmente. La curiosidad intelectual que había mostrado de niña se manifestó en un interés apasionado por la psicología y el trabajo social, inspirado por su deseo de ayudar a otras víctimas de trauma. Aunque la pinta en su mejilla seguía siendo la misma marca distintiva que había permitido a su padre reconocerla, ahora Lucía la veía de manera diferente. No como una característica que la había hecho vulnerable al secuestro, sino como un símbolo de supervivencia y resistencia que la había ayudado a mantener su identidad
a pesar de todos los intentos de borrarla. El impacto del caso de Lucía en la legislación española fue profundo y duradero. El Congreso de los Diputados aprobó la Ley Lucía en 2004, que estableció protocolos más estrictos para la investigación de niños desaparecidos, incluyendo la activación automática de alertas nacionales dentro de las primeras 6 horas de una desaparición reportada. La ley también creó una unidad especializada dentro de la Guardia Civil dedicada exclusivamente a casos de tráfico de menores, con agentes entrenados específicamente en técnicas de investigación internacional y recuperación de víctimas. Además, se establecieron fondos especiales para el tratamiento psicológico de víctimas recuperadas y sus familias, reconociendo que el rescate era solo el primer paso en un largo proceso de rehabilitación. La historia de Lucía también inspiró cambios en el ámbito internacional, convirtiéndose en un caso de estudio para organizaciones como UNICEF e Interpol. Su experiencia demostró la importancia de mantener registros detallados de características físicas distintivas de niños desaparecidos, ya que estas marcas pueden permanecer como evidencia identificable incluso años después del secuestro. El protocolo desarrollado a partir de su caso, conocido como el Sistema de Identificación Lucía, fue adoptado por múltiples países europeos y ayudó en la identificación y rescate de docenas de otras víctimas de tráfico en los años siguientes. Miguel continuó trabajando incansablemente no solo en la rehabilitación de su hija, sino también en la prevención de casos similares. Se convirtió en un activista reconocido internacionalmente, viajando por Europa para hablar en conferencias sobre tráfico de menores y compartiendo su experiencia de cómo un padre determinado puede marcar la diferencia en la lucha contra estos crímenes. Su historia de reconocer a su hija en una revista para adultos, aunque dolorosa, se convirtió en un poderoso testimonio sobre la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de un hijo desaparecido. En 2005, 4 años después de su rescate, Lucía tomó la valiente decisión de hablar públicamente por primera vez sobre su experiencia, convirtiéndose en una voz poderosa en la lucha contra el tráfico de menores. Su primera aparición pública fue en una conferencia internacional sobre derechos del niño celebrada en Madrid, donde, con la pinta en su mejilla claramente visible bajo las luces del auditorio, relató su historia con una madurez y fortaleza que conmovieron a la audiencia hasta las lágrimas. Lucía, ahora de 22 años, había completado su educación secundaria con tutores especializados y había comenzado estudios universitarios en trabajo social, con la determinación de convertir su trauma en una herramienta para ayudar a otros. Su testimonio no se centró en los detalles horríficos de su cautiverio, sino en la importancia de la esperanza, la resistencia del espíritu humano y la necesidad de sistemas de protección más efectivos para los niños vulnerables. La transformación de Lucía de víctima a defensora inspiró a otras sobrevivientes de tráfico a romper su silencio y buscar ayuda. Su historia demostró que la recuperación, aunque difícil y prolongada, era posible con el apoyo adecuado y el amor incondicional de la familia. Carmen, que había tomado una licencia prolongada de su trabajo como maestra para cuidar a su hija, regresó gradualmente a la enseñanza con una nueva perspectiva sobre la protección infantil. Implementó en su escuela programas innovadores de educación sobre seguridad personal, enseñando a los niños a reconocer situaciones peligrosas sin crear paranoia o miedo excesivo. Su experiencia como madre de una víctima de tráfico la convirtió en una educadora más consciente y empática, capaz de identificar señales de alarma en estudiantes que podrían estar en riesgo. El caso de Lucía también llevó a cambios significativos en la industria del entretenimiento para adultos en España. Las revelaciones sobre cómo las redes de tráfico utilizaban documentos falsificados para hacer que menores de edad aparecieran como adultas llevaron a regulaciones más estrictas en la verificación de identidad y edad de modelos y actrices. Las revistas y productoras fueron obligadas a implementar sistemas de verificación múltiple, incluyendo documentación oficial, exámenes médicos independientes y periodos de espera obligatorios antes de cualquier sesión fotográfica. Aunque estos cambios no podían deshacer el daño ya causado, ayudaron a prevenir que otras niñas secuestradas fueran explotadas de manera similar.
La red internacional desmantelada gracias al caso de Lucía había sido responsable del tráfico de cientos de menores a lo largo de 2 décadas. Los juicios resultaron en condenas que totalizaron más de 300 años de prisión para los miembros principales de la organización, con Ricardo Valls recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, para Miguel, Carmen y Lucía, la verdadera victoria no estaba en las condenas, sino en cada día que Lucía continuaba sanando y en cada niño que era protegido gracias a las reformas inspiradas por su caso. Los años posteriores a 2005 marcaron una nueva fase en la vida de la familia Martínez, caracterizada por la sanación gradual y el compromiso con la justicia social. Lucía se graduó en trabajo social en 2008 con honores, escribiendo su tesis sobre protocolos de rehabilitación para víctimas de tráfico de larga duración, un trabajo que se convirtió en referencia obligatoria en universidades españolas y europeas. Su investigación, basada en su propia experiencia y en entrevistas con otras sobrevivientes, proporcionó insights únicos sobre las necesidades específicas de víctimas que habían sido mantenidas en cautiverio durante años. La pinta en su mejilla, que una vez había sido utilizada para identificarla como víctima, ahora se había convertido en un símbolo de esperanza para otras sobrevivientes, que la reconocían en conferencias y eventos de concientización. Lucía desarrolló técnicas terapéuticas innovadoras que combinaban métodos tradicionales con enfoques basados en la experiencia vivida, demostrando que las sobrevivientes podían ser las mejores terapeutas para otras víctimas. El trabajo de la Fundación Lucía Martínez se expandió internacionalmente, estableciendo oficinas en Francia, Italia y Marruecos para combatir las rutas de tráfico que habían sido identificadas durante la investigación original. Miguel, que había dejado su taller de mecánica para dedicarse completamente a la fundación, se convirtió en un experto reconocido en técnicas de búsqueda de niños desaparecidos. Su método de búsqueda sistemática en medios, inspirado en su propio descubrimiento de Lucía en la revista Playboy, fue adoptado por agencias de investigación en todo el mundo. Este protocolo incluía la revisión regular de publicaciones para adultos, sitios web y otros medios donde víctimas de tráfico podrían aparecer, utilizando tecnología de reconocimiento facial y bases de datos de características distintivas como marcas de nacimiento, cicatrices y tatuajes. La historia de Lucía inspiró la creación de la primera Alerta Lucía en 2009, un sistema de notificación inmediata que se activaba cuando un niño desaparecía y que incluía la distribución masiva de fotografías y descripciones detalladas a través de medios de comunicación, redes sociales y sistemas de mensajería móvil. El sistema fue diseñado específicamente para aprovechar la conectividad digital moderna, permitiendo que millones de personas se convirtieran en ojos y oídos adicionales en la búsqueda de niños desaparecidos. La efectividad del sistema se demostró rápidamente. En su primer año de operación, la Alerta Lucía contribuyó al rescate de 12 niños secuestrados, algunos de ellos encontrados en menos de 24 horas después de su desaparición. Carmen, por su parte, había transformado su experiencia como madre de una víctima en una nueva vocación como formadora de educadores. Desarrolló programas de capacitación para maestros sobre cómo identificar señales de abuso, negligencia y posible tráfico en sus estudiantes, así como protocolos para responder adecuadamente a estas situaciones sin revictimizar a los niños afectados. Los años posteriores a 2005 marcaron una nueva fase en la vida de la familia Martínez, caracterizada por la sanación gradual y el compromiso con la justicia social. Lucía se graduó en trabajo social en 2008 con honores, escribiendo su tesis sobre protocolos de rehabilitación para víctimas de tráfico de larga duración, un trabajo que se convirtió en referencia obligatoria en universidades españolas y europeas. Su investigación, basada en su propia experiencia y en entrevistas con otras sobrevivientes, proporcionó insights únicos sobre las necesidades específicas de víctimas que habían sido mantenidas en cautiverio durante años. La pinta en su mejilla, que una vez había sido utilizada para identificarla como víctima,
ahora se había convertido en un símbolo de esperanza para otras sobrevivientes que la reconocían en conferencias y eventos de concientización. Lucía desarrolló técnicas terapéuticas innovadoras que combinaban métodos tradicionales con enfoques basados en la experiencia vivida, demostrando que las sobrevivientes podían ser las mejores terapeutas para otras víctimas. El trabajo de la Fundación Lucía Martínez se expandió internacionalmente, estableciendo oficinas en Francia, Italia y Marruecos para combatir las rutas de tráfico que habían sido identificadas durante la investigación original. Miguel, que había dejado su taller de mecánica para dedicarse completamente a la fundación, se convirtió en un experto reconocido en técnicas de búsqueda de niños desaparecidos. Su método de búsqueda sistemática en medios, inspirado en su propio descubrimiento de Lucía en la revista Playboy, fue adoptado por agencias de investigación en todo el mundo. Este protocolo incluía la revisión regular de publicaciones para adultos, sitios web y otros medios donde víctimas de tráfico podrían aparecer, utilizando tecnología de reconocimiento facial y bases de datos de características distintivas, como marcas de nacimiento, cicatrices y tatuajes. La historia de Lucía inspiró la creación de la primera Alerta Lucía en 2009, un sistema de notificación inmediata que se activaba cuando un niño desaparecía y que incluía la distribución masiva de fotografías y descripciones detalladas a través de medios de comunicación, redes sociales y sistemas de mensajería móvil. El sistema fue diseñado específicamente para aprovechar la conectividad digital moderna, permitiendo que millones de personas se convirtieran en ojos y oídos adicionales en la búsqueda de niños desaparecidos. La efectividad del sistema se demostró rápidamente. En su primer año de operación, la Alerta Lucía contribuyó al rescate de 12 niños secuestrados, algunos de ellos encontrados en menos de 24 horas después de su desaparición. Carmen, por su parte, había transformado su experiencia como madre de una víctima en una nueva vocación como formadora de educadores. Desarrolló programas de capacitación para maestros sobre cómo identificar señales de abuso, negligencia y posible tráfico en sus estudiantes, así como protocolos para responder adecuadamente a estas situaciones sin revictimizar a los niños afectados. Hoy, más de 3 décadas después de aquel jueves gris de noviembre cuando una niña de 8 años con una pinta distintiva en la mejilla desapareció en las calles de Valdepeñas, la historia de Lucía Martínez continúa siendo un faro de esperanza para familias de todo el mundo que buscan a sus hijos desaparecidos. Lucía, ahora de 41 años, se casó en 2015 con David Herrera, un psicólogo especializado en trauma que conoció durante su trabajo en el Centro de Recuperación, y juntos han formado una familia que incluye 2 hijos adoptivos que fueron víctimas de tráfico rescatadas, gracias a los protocolos que ella ayudó a desarrollar. Su decisión de adoptar niños que habían pasado por experiencias similares a la suya demostró su compromiso inquebrantable de transformar el dolor en amor y la tragedia en esperanza. La pinta en su mejilla, ahora rodeada de las líneas de expresión que vienen con la edad y la sabiduría, sigue siendo su marca distintiva, pero también se ha convertido en un símbolo reconocido internacionalmente de supervivencia y resistencia. La Fundación Lucía Martínez ha crecido hasta convertirse en una de las organizaciones más efectivas del mundo en la lucha contra el tráfico de menores, operando en más de 50 países y habiendo contribuido al rescate de más de 3.000 niños víctimas de tráfico. Los métodos desarrollados por Miguel, quien nunca se rindió en la búsqueda de su hija, ahora son enseñados en academias de policía de todo el mundo, y su historia de reconocer a Lucía en una revista para adultos se ha convertido en un caso de estudio sobre la importancia de la persistencia y la observación detallada en las investigaciones de personas desaparecidas. Carmen, que se retiró de la enseñanza formal pero nunca dejó de educar, ahora dirige programas de capacitación para padres y educadores sobre prevención del tráfico infantil, utilizando su experiencia única como madre que recuperó a su hija después de casi una década de separación. El legado de Lucía se extiende mucho más allá de las estadísticas de rescates y las reformas legales que su caso inspiró.
Su historia ha demostrado que incluso en las circunstancias más desesperantes, el amor de una familia puede ser más fuerte que cualquier red criminal, y que la determinación de un padre puede cambiar el destino de su hijo. Las calles de Valdepeñas, donde una vez una niña alegre caminaba sin preocupaciones, ahora cuentan con sistemas de seguridad avanzados y protocolos de protección infantil que sirven como modelo para comunidades rurales de todo el mundo. La escuela donde Lucía estudió ha establecido el programa de seguridad Lucía, que educa a los niños sobre protección personal mientras preserva su inocencia y alegría natural. Cada año, el 15 de noviembre, en el aniversario de su desaparición, Lucía regresa a Valdepeñas para participar en la Caminata de la Esperanza, un evento que reúne a familias de niños desaparecidos, sobrevivientes de tráfico y defensores de los derechos del niño de toda España. Durante esta caminata, que termina en la plaza donde Lucía fue vista por última vez como niña, ella habla sobre la importancia de nunca perder la esperanza y de cómo una marca de nacimiento que una vez la hizo vulnerable se convirtió en el símbolo de su salvación y en la inspiración para proteger a miles de otros niños alrededor del mundo.